qué sirve? Para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Ah. Ahora pregúntame, ¿cada cuántos años se hace? ¿Cada cuántos? Cada 10 años. Ahora pregúntame, ¿cuándo es el próximo censo? En marzo, eso sí me lo sé. Ah, muy bien, ¿eh? Cuando llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI, Conociendo México. Joyería Centenario te ofrece compra y venta de oro y pedacería de 10, 14 y 18 quilates, como monedas y argollas de matrimonio. Búscanos en Facebook como Joyas Centenario. Te esperamos en Avenida Francisco y Madero, número 105, Colonia Centro, en Acatzingo de Hidalgo. Y en Tepeaca, sobre Boulevard Cuauhtémoc Sur, número 104, detrás del exconvento. Joyerías Centenario. radiotepeaca.com. Doctor David Camela Montiel, especialista en cirugía, 15 años de experiencia hacen la diferencia. Egresado del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, cirugía intestinal, cesáreas, histerectomía, quistes de ovario, enfermedades anorrectales como hemorroides y fisuras. Evite intermediarios, busque atención directa quien le resolverá su problema. Su salud en las mejores manos. Citas al teléfono 2224 26 75 92. Dirección Avenida Colón, número 301. Colonia Centro, Tepeaca, Puebla. Academia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos. Una vez más estamos aquí en su programa Arriba los de Abajo, que se transmite en esta su estación amiga Radio Tepeaca. Felicitamos como siempre a todos y cada uno de ustedes, a nuestros amigos de esta bellísima ciudad de Tepeaca, a nuestros amigos de los diferentes barrios, de sus pueblos, de sus rancherías, inspectorías, juntas auxiliares y a los amigos de los diferentes municipios que conforman esta región de Tepeaca. Por supuesto que, pues usted sabe, a nuestros amigos de Cuautinchán, de Mixtla, de Tecali de Herrera, por ahí donde tuvimos una queja en contra de una presidenta. Mire usted nada más cuánto trabajo están elaborando las mujeres feministas por liberarse de ese yugo machista. Y bueno, pues hoy tenemos una presidenta por allá en el municipio de Tecali, pero pues abusando del poder, pues ya tiene una denuncia presentada. Pues mire, ahí le vamos a platicar en el programa este asunto, pero mientras saludamos a nuestros amigos de Tlanepantla, de Aguatepec, por cierto, pues ahí tenemos a muchísimos amigos, a nuestros amigos de Aguatepec, a nuestros amigos de allá de San Juan Cicatlacoñac, de allá de San Juan, que pues tenemos muchísimos amigos ahí en Cuexcomac, a nuestros compañeros y amigos de Molcajac, fíjese, del Moralillo, donde tenemos amigos que nos hacen el favor de escucharnos, por allá en Cuatro Rayas de Tepeji de Rodríguez, en Izcaquistla, y pues allá en Chila de las Flores, un municipio que está pegadito a Catlán de Osorio. Pues fíjese que tenemos amigos que nos mandan muchos saludos de allá, de esta parte de la Mixteca poblana, en donde, por cierto, pues hay mucha gente que nos escucha allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues saludamos con muchísimo cariño a nuestros amigos allá de Tecomatlán, de donde está la cuna de Antorcha Campesina, que por cierto, pues mire usted, ya no va a ser partido político, y a los amigos de Tulcingo del Valle, por allá, Tulcingo del Valle, y a nuestros amigos de este lado, de allá de San Nicolás de los Ranchos, de Nealtican, de Cholula, San Andrés, San Pedro y Santa Isabel Cholula, que por cierto, pues mandamos un saludo cariñoso a todos nuestros radioescuchas, a nuestros televidentes que nos hacen el favor. Ayer fíjese que estuvimos allá en Huejotzingo, Puebla, donde por cierto, pues tenemos amigos muy importantes, y a nuestros amigos de San Martín Texmelucan, donde ayer, por cierto, fíjese que ayer dos marchas ciudadanas encabezadas por comerciantes de este gran municipio en contra de la presidenta municipal. Fíjese nada más, la inseguridad. El tema
el tema sigue siendo la inseguridad y pues esto no solamente es en San Martín Texmelucan, ahí pegó y ahí es donde se está haciendo esta marcha, pero la verdad es de que la inseguridad está en todo el país. Miren, una terrible noticia allá en Zihuateutla, uno de los municipios de la Sierra Norte de nuestra querida Puebla, allá de donde era Ingrid Escamilla, la joven de 25 años que fue asesinada por su esposo. Pues, ¿qué cree? Que en ese mismo municipio, otra chica asesinada, ¿no? O sea, uno se pone a pensar y de pronto dice, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? El programa anterior aquí hablamos de la muerte de la niña de 7 añitos, que fue, pues no solamente secuestrada, sino además torturada y brutalmente asesinada, ¿no? Pues ya lo ve. Pues ¿qué cree? Que ya aparecieron los autores materiales. Por supuesto que pues no podemos en este momento juzgarlos jurídicamente, no está comprobado. Recuerde usted que en México existe un principio que se llama la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, que quiere decir que todo ciudadano mexicano se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué quiere decir esto de la presunción de inocencia? Pues mire, hoy vamos a hablar de la presunción de inocencia porque todo ciudadano mexicano se considera inocente hasta que la autoridad competente, que en este caso tendría que ser un juez penal, el que después de valoradas las pruebas se llega a la conclusión de que efectivamente una persona es responsable o comúnmente, como nosotros lo llamamos, culpable, ¿no? Bueno, ¿cómo empieza todo? Fíjese, hoy estamos hablando de este principio en materia penal que se llama principio de presunción de inocencia. Y esto quiere decir lo siguiente, mire, cuando una persona se sorprende cometiendo un delito y es detenido, se dice que fue detenido en flagrancia delictiva. Este es como quien dice cuando lo agarran a uno con las manos en la masa, cometiendo el delito, entonces lo detienen y es llevado ante el juez de control para que, primero con el Ministerio Público, para que el Ministerio Público, dentro del término de 48 horas, va a decidir si lo judicializa, es decir, si lo pone a disposición del juez de control. Hay dos formas de detener a una persona. Uno, cuando lo está cometiendo en flagrancia, como es lo que hablamos, y la otra es a través de una orden de aprehensión. Cuando se comete un delito y lo detienen, es flagrancia delictiva. Cuando se comete el delito y no lo detienen, pero se presenta una denuncia ante el Ministerio Público, entonces el Ministerio Público lo que hace es abrir una carpeta de investigación. Y en esta carpeta de investigación se tienen que aportar todos los elementos de prueba, los elementos que constituyen el delito del que se le imputa a la persona acusada. De tal manera que el Ministerio Público, con auxilio de los agentes ministeriales tendrán que hacer una investigación. Van a entrevistar nuevamente al agraviado o a la víctima, van a entrevistar a los testigos, van a hacer una inspección ocular, van a entrevistar a los vecinos, van a revisar
con auxilio de peritos, ya sea peritos en grafoscopía, peritos, el médico legista, por supuesto, en el caso de un homicidio, pues el médico legista es el que tendrá que practicar la necropsia de ley, la autopsia. Y entonces cuando van a abrir el cuerpo del cadáver, en ese momento el médico legista va a decir en su dictamen las causas de la muerte. Si es que murió de un balazo, pues va a decir en dónde entró la bala, dónde salió, si en caso fuera una puñalada, si en caso fue por ahorcamiento, fue por ahogamiento o por cualquier causa por la que haya muerto. Entonces el médico va a rendir su dictamen. Lo mismo pasa con otros peritos en agrimensura, cuando se trata de que van a medir un terreno para que vean si efectivamente ocurrió el despojo o no ocurrió. También en el caso de las amenazas, pues van a tener que rendir los psicólogos de la Fiscalía General. Es decir, estas personas son auxiliares en la investigación de los delitos. Los médicos, los psicólogos, los ingenieros, los arquitectos, cualquier persona con conocimiento científico va a auxiliar al Ministerio Público. Por supuesto que también le van a tomar su declaración al imputado para que el mismo imputado rinda su declaración y vamos a ver en lo que le perjudique o en lo que le auxilie. Bueno, después de que se han agotado todas las investigaciones, si el Ministerio Público considera que se reúnen los elementos del delito, dependiendo del delito de que se trate, puede ser robo, puede ser violación, puede ser homicidio, puede ser, y si es homicidio también hay diferentes tipos de homicidios. Hay homicidios dolosos, es decir, que se causan con premeditación, traición, alevosía y ventaja, o hay homicidios que son el resultado de un accidente. Entonces, hay homicidios que se cometen con dolo, estos se llaman dolosos, o hay homicidios que se cometen por accidente. A estos homicidios se les conoce con el nombre de homicidios culposos. Y ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque la sanción es mucho menor cuando son culposos y mucho mayor cuando son dolosos. Ahora bien, si después de que se reúnen los elementos, decíamos, si es homicidio, si es robo, si es secuestro, si son amenazas, si son lesiones, si es despojo, si es daño en propiedad ajena, dependiendo el delito, entonces el Ministerio Público, cuando considera que hay los elementos, entonces determina judicializar esta carpeta de investigación. Y entonces turna el asunto con un juez, en este caso el juez de control, para que el juez va a hacer un llamado, o sea, lo va a citar al imputado. Lo va a citar y si el juez considera que hay elementos del delito, entonces el juez le va a tener que fijar de entrada, ya le va a tener que fijar una medida cautelar. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay los elementos, entonces va a tener que detener a la persona. Pero cuando se detiene a la persona, entonces, si es que se llega a detener, hay dos casos. Que hay delitos graves y hay delitos no graves. Los delitos pequeños, los que no son graves, puede enfrentar su proceso el imputado, pero lo va a enfrentar en libertad. ¿Esto qué quiere decir? Como antes usted sabrá, antes lo que se acostumbraba decía, obtener su libertad bajo fianza. Cuando eran delitos menores,
Entonces el juez fijaba una fianza y usted pagaba la fianza y podía andar en libertad. Hoy, con el nuevo sistema penal acusatorio, ya no se llama fianza, se llaman medidas cautelares. El juez le puede fijar una medida o 2 medidas o 3 medidas cautelares para efecto de que no se sustraiga a la acción de la justicia. En primer lugar, se tiene que presentar a firmar ante el juzgado las veces que el juez lo diga. Si es cada 15 días, pues entonces regularmente es cada 15 días. Entonces, el imputado se tendrá que presentar cada 15 días ante el juzgado a firmar. 2, le puede fijar una medida económica. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, para garantizar que se va a quedar y que no se va a sustraer a la acción de la justicia, entonces el juez le fija y le dice, bueno, aparte de que vas a venir a firmar, también vas a depositar ante este juzgado 30,000 pesos, o 20,000, o 50,000, o 100,000, lo que el juez considere, ¿no? Pero también le puede fijar que vas a ir a algún centro, vas a tener un trabajo, vas a tener un domicilio fijo, y también le puede aplicar una restricción, es decir, no te vas a acercar al domicilio de la agraviada o del agraviado, de la víctima, pues, ¿no? Bueno, y entonces termina la audiencia y en ese momento el imputado queda en libertad. No ha terminado su proceso, o sea, aclaro, no ha terminado su proceso, simplemente queda procesado, lo que antes se llamaba procesado, hoy se llama sujeción, queda sujeto a proceso. El juez, después de que valore si existen los elementos del delito, entonces el juez califica. Número 1, el juez va a calificar de legal, ya sea la detención, cuando es en flagrancia delictiva, o de legal la acusación, la imputación que le hace el Ministerio Público. Eso es lo primero, por eso se llama juez de control, porque el juez va a ver, dice, ¿es legal la detención? Ah, bueno, te quedas. Luego, el juez va a decretar si queda sujeto a proceso, lo que anteriormente se llamaba auto de formal prisión, ahora en el nuevo sistema se llama sujeción a proceso. Bueno, ¿ya quedó sujeto a proceso? Primero, repito, voy repitiendo esto pues para que se entienda. Número 1, primero, valorar si es legal la detención. Es decir, si existen los elementos del delito que exige el artículo 19 constitucional. Entonces, primero, ver si existen los elementos. Entonces el juez dice, es legal la detención. Número 2, si queda sujeto a proceso. Entonces ya quedó sujeto a proceso, lo que antes se llamaba auto de formal prisión. Y número 3, medidas cautelares. Si el delito, ya dije, no es grave, entonces vas a enfrentar tu proceso, pero lo vas a enfrentar en libertad. Simplemente tienes que venir a firmar cada 15 días y tienes que aportar una cantidad económica. Y te vas a tu casa. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis para que ustedes vean que es el caso de Rosario Robles. ¿Por qué Rosario Robles está detenida? No quiere decir que ya es culpable o es responsable del delito, no. Simplemente está detenida porque, fíjense, hasta el delito permite que enfrente su proceso en libertad. Sin embargo, le encontraron que tenía una licencia de manejo con un domicilio que no existe. Entonces el juez, y ahí hay que tener mucho cuidado cuando una persona es detenida, si la persona miente en su domicilio o miente con la persona donde vive,
los agentes ministeriales van a investigarlo rápido. Esto es cuando recién que lo detienen, dentro de las 48 horas, los agentes ministeriales van a investigarlo. ¿Dónde vive? De acuerdo con el domicilio que tú diste. ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? El nombre de su esposa, el nombre de sus hijos, el nombre de su papá. Y si se encuentra que mintió, aunque el delito sea menor y le permita enfrentar su proceso en libertad, por haber mentido, se queda. Eso se llama prisión preventiva. Se queda, provisionalmente, pero se queda. Es el caso de Rosario Robles. Rosario Robles, quien fuera jefa de gobierno de la Ciudad de México y quien fuera secretaria de Estado en el gobierno de Peña Nieto, hoy está detenida. Y no está detenida porque sea culpable. No, solamente está detenida porque mintió. Porque mostró una licencia de manejo con un domicilio que no existe. Y eso es una mentira. Entonces, el juez de control valora y dice, bueno, Rosario Robles tiene mucho dinero. Número 2, tiene muchas relaciones políticas, relaciones públicas, no solamente con gente de México, sino además con gente del mundo entero. Entonces, hay muchas probabilidades. Ojo, tiene el dinero, tiene los amigos y mintió. Esas son razones suficientes para que el juez le niegue la libertad provisional y por eso se queda. Entonces, cuando una persona es detenida, pero no miente, dice su nombre correcto, dónde vive, con quién está casado, el nombre de sus hijos, entonces los agentes ministeriales van de inmediato, dentro de las 48 horas después de que es detenido, van a investigarlo. Y si resulta que todo lo que dice es verdad, entonces lo van a dejar en libertad que enfrente su proceso, ¿no? Ahora, hay delitos graves. Hay delitos muy graves, como el homicidio, el secuestro, la violación. Estos delitos no se puede enfrentar su proceso en libertad. O como antes se le llamaba, no alcanzan fianza. Y se tienen que quedar detenidos, porque son delitos graves, que la ley no permite que enfrente el imputado su proceso en libertad. Entonces tiene que quedar durante todo el tiempo que tarde el proceso, sea culpable al final o sea inocente, se tiene que quedar detenido. Bueno, vamos a hacer un corte cuando son las 11 de la mañana con 39 minutos y regresamos para seguir platicando en este tema de la presunción de inocencia. ¿Qué sirve el censo? ¿Para qué sirve? Para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Ahora pregúntame, ¿cada cuántos años se hace? ¿Cada cuántos? Cada 10 años. Ahora pregúntame, ¿cuándo es el próximo censo? En marzo, eso sí me lo sé. Ah, muy bien, ¿eh? Cuando llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir... Pregúntame. Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI, Conociendo México. Joyería Centenario te ofrece compra y venta de oro y pedacería de 10, 14 y 18 quilates, como monedas y argollas de matrimonio. Búscanos en Facebook como Joyas Centenario. Te esperamos en Avenida Francisco y Madero, número 105, Colonia Centro, en Acatzingo de Hidalgo. Y en Tepeaca, sobre Boulevard Cuauhtémoc Sur, número 104, detrás del exconvento. Joyerías Centenario. radiotepeaca.com. Doctor David Camela Montiel, especialista en cirugía, 15 años de experiencia hacen la diferencia. Egresado del Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho, cirugía intestinal, cesáreas, histerectomía, quistes de ovario, enfermedades anorrectales como hemorroides y fisuras. Evite intermediarios, busque atención directa quien le resolverá su problema.
Su salud en las mejores manos. Citas al teléfono 2224 26 75 92. Dirección Avenida Colón, número 301, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla. Academia Thai Boxing. Te invitamos a entrenar con el campeón nacional e internacional de Muay Thai, Jimmy Martínez, graduado de la Asociación de Thai Boxing USA, donde aprenderás diversas técnicas de artes marciales. Estamos ubicados en Nuevo Poniente, número 112, barrio Santuario Tepeaca. Comunícate con nosotros al teléfono 22 11 74 66 68. Jamás aceptaré la derrota, siempre me levantaré y lucharé más fuerte. ¿Te gustaría demostrarle cuánto lo quieres? Groups Tepeaca, las mejores crepas doraditas. Disfruta más de 40 sabores. Ya estamos en Puebla. Visítanos en Plaza Dorada, Boulevard 5 de Mayo, local 33A, Colonia Anzures. Ven y demuestra tu afecto y amor en Groups, deliciosas crepas y frappés. Por introducción, 20% de descuento en la crepa de queso fundido con piña y jamón, por tiempo limitado. Y para tu mayor comodidad, contamos con Uber Eats a partir de octubre. Don Panzón Contento te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, sterling y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes: ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos estar abiertos y responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI, Conociendo México. ¡Pregúntame! El Piolín. Ven y disfruta de las mejores frutas, verduras, carnes y abarrotes. Desde 1999, frescura y buen precio. Visítanos en calle Francisco y Madero número 316, Tepeaca, Puebla. No te pierdas nuestras promociones. Te esperamos. Instituto Francés de Ciencias. Te ofrecemos curso para aprobar examen de admisión para preparatorias UAP, universidades UNAM, UAP, Politécnico y Tecnológico de Puebla. Bueno, ya regresamos aquí, ya estamos de vuelta cuando son las 11 de la mañana con 44 minutos. Pues ya prepárese porque ya tendrá que irse a comer, ¿no? Bueno, pero si alguien apenas llega a su trabajo, pues entonces pues ya viene bien comidito, bien bebido, no hay ningún problema. Bueno, pues seguimos platicando del principio de presunción de inocencia que existe en nuestro país. Bueno, mire, después de que queda ya sujeto a proceso penal, entonces, ya sea que esté detenido porque es un delito grave, o quedó detenido por alguna de estas mentiras en que incurrió y entonces no le concedieron la libertad provisional, se va a quedar detenido hasta que se dicte su sentencia. En el nuevo sistema penal hay otras formas de salir antes de que se dicte una sentencia, que puede ser a través de acuerdos reparatorios. Son una especie de soluciones alternas. Puede ser acuerdo reparatorio o una forma que se llama suspensión del proceso. Suspensión del proceso penal. Y entonces, pues termina su proceso penal sin que se espere hasta que se dicte la sentencia, ¿no? Sencillamente llega a un acuerdo con el agraviado, llega a un acuerdo sin necesidad de que haya sentencia, simplemente usted acepta su responsabilidad, llega a un acuerdo con la víctima, le paga y se acaba el asunto. O bien, si usted hay otra forma que se llama la suspensión del procedimiento, donde
Bueno, primero que nada tiene que reparar el daño y si no lo repara tiene que presentar un plan. ¿Cómo te voy a pagar? Bueno, te lo voy a pagar en cómodas mensualidades y además no me voy a escapar, voy a tener un domicilio fijo, voy a tener un trabajo, no voy a tomar bebidas alcohólicas, no me voy a drogar. Todo esto forma parte de un plan en donde usted se lo presenta a el juez de control. Si no hay oposición de parte de la víctima, ¿esto qué quiere decir? Que ya tiene que haber un acuerdo con el agraviado. Entonces son formas anticipadas de terminar un proceso penal. Pero, y en ese caso, pues usted resultó que pues aceptó su responsabilidad, por eso está pagando, ¿sale? Pero el principio de inocencia, o sea, la presunción de inocencia, ahí no cabe ahí, sino que la presunción de inocencia es que usted dice, yo no pago la reparación del daño y no pago porque yo no soy delincuente, porque yo no lo maté, porque yo no me robé el celular, porque yo no secuestré a nadie. Entonces se va a agotar todo el procedimiento. Y entonces viene lo que es pues una audiencia intermedia y luego viene finalmente la etapa del juicio. El juicio ya es donde el juez tendrá que valorar todas las pruebas después de que se realicen todas las diligencias necesarias, donde se desahoguen los debates. Los debates quiere decir entre el abogado defensor, ya sea defensor particular o defensor público, que en este caso defiende al imputado, y el Ministerio Público. El Ministerio Público junto con el asesor jurídico, es decir, los agraviados, las víctimas tienen derecho a llevar un abogado particular y ese abogado particular va a trabajar conjuntamente con el Ministerio Público. Entonces, los que se van a enfrentar a la litis, los que se van a pelear en un proceso penal, son el defensor particular o público, pero son defensores del imputado, contra el Ministerio Público y el asesor jurídico de la víctima. Ahí están los dos. Abogados defensores contra Ministerio Público. Estos son los que se van a enfrentar con pruebas, por supuesto, con argumentos, con todo lo que se tenga a favor, ya sea del imputado o ya sea del agraviado. Y finalmente, el juez va a dictar una sentencia. Esa primera sentencia es del juez natural, el juez que conoció en primera instancia. Por eso se llama sentencia de primera instancia. La pregunta es, cuando cae esta sentencia, ¿ya es culpable? ¿Ya se puede decir que es responsable el imputado? ¿O todavía sigue prevaleciendo la presunción de inocencia? Pues, ¿qué creen? Que esa sentencia no es definitiva. A menos que el propio imputado la acepte y que diga, ya llegó mi sentencia, la de primera instancia, ¿ya? Acepto. Y entonces se queda conforme con la sentencia. Te echaron 70 años, 80 años de cárcel, y usted dice, pues si los vivo, pues aquí me quedo, ¿no? Ya nomás va a vivir como 10 años o 20, pero le echaron 70. ¿Aceptaría usted sus 70? ¿O 50? ¿O 40? ¿O 20? Pues no, ¿verdad? Entonces, la misma ley le concede un recurso a los sentenciados. Un recurso que se llama recurso de apelación. Cuando no estoy conforme con mi sentencia, porque me siento inocente, porque tengo el principio a mi favor de la presunción de inocencia, entonces lo que voy a hacer es apelar esa sentencia.
Quiere decir inconformarme con esa sentencia. Y entonces puedo inconformarme desde el momento en que me notifican. No necesito presentar ningún escrito ni necesito hacer nada. Solamente en el momento que me están notificando el diligenciario, el actuario, en el momento en que me está notificando la autoridad competente mi sentencia, en ese momento digo, apelo la sentencia. Y el diligenciario o el actuario en ese momento le anota, apela la sentencia. Y con eso se interrumpe la sentencia. Ya no se ejecuta, simplemente se turna a la segunda instancia. Y en la segunda instancia, ahora, una sala. Sala quiere decir que son 3 magistrados en el sistema tradicional, en donde la segunda instancia va a revisar todo lo que obra dentro del proceso penal, la causa penal. Hoy ya no se llaman procesos, se llaman causa penal. Todo lo que obra dentro de la causa penal, así una hasta por acá, bueno, pues eso lo van a revisar los magistrados de segunda instancia. ¿Y en qué va a concluir la segunda instancia? Pues entonces pueden, 1, confirmar la sentencia de primera instancia. Ese puede ser uno de los sentidos, confirmar. Si le echaron 50 años, confirmado 50 años. 2, puede modificar. Y entonces ya no le echan 50 años, sino le van a echar 35 años. Ya modificaron la sentencia. 3, puede revocar la sentencia. Y si revocan la sentencia, entonces dice 0, ya no es culpable, es absuelto, se absuelve. Quiere decir inocente. Ya, pum, queda libre, ¿no? Pero también puede, otra cuarta opción, es reponer el procedimiento por alguna violación en el procedimiento, una violación a los derechos del imputado, porque no le recibieron un testigo, porque algo falló dentro del procedimiento, y entonces los magistrados de la segunda instancia ordenan la reposición del procedimiento. Y entonces dicen, ahí te va de regreso, juez, vuelve a estudiar el asunto y vuelve a emitir otra sentencia. Entonces ya quedamos. La sentencia de segunda instancia puede ser 1, confirma, modifica, revoca o repone el procedimiento. Pero ¿qué pasa si confirma? Si confirma la sentencia, o nada más le bajan unos 2, 3 añitos, le habían echado a usted 70 años, como ahora los asesinos de la niñita esta que mataron de 7 años, dice que van a alcanzar tal vez una sentencia desde 80 a 120 años de prisión, ¿no? Y entonces imagínese que le echaron a usted 120 años. Y entonces, por más jovencito que sea, como nuestro técnico que tiene apenas 20, y le van a echar 120, dice, no, pues ya no me va a alcanzar vivir mis otros 140 años, así es que no estoy de acuerdo, fíjese, no estoy de acuerdo, porque yo no maté, porque yo no robé, porque yo no secuestré. Y entonces sigue peleando, defendiendo el principio de la presunción de inocencia. Y entonces dice, yo sigo siendo inocente porque la ley me concede ese favor de la presunción de inocencia. Y dice la ley, recuerde usted que dice la ley, que todo ciudadano mexicano se presume inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Mientras esa sentencia no sea, se llama sentencia definitiva. ¿Y cuándo ya es definitiva una sentencia?
Pues muy sencillo. ¿Cuándo ya es definitiva? Cuando usted ya no quiere pelear, acepta su sentencia y entonces se dice, bueno, 1, cuando acepta su sentencia, 2, cuando se le pasó el término y no apeló, le dijo a su abogado, apela, y el abogado dijo, pues, espérate, lo hacemos mañana, y entre mañana y pasado se le fue el término y no apeló, y el imputado tampoco, el sentenciado tampoco apeló. Entonces, por un error ya sea del abogado, un error del propio sentenciado, el detenido, pues, pero aquí los errores cuestan caro, ¿eh? Por un error se le pasó un término y se le fue, y palo, la sentencia causa ejecutorio, y ahí ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero si usted apeló en tiempo, si presentó su apelación en la oportunidad debida, entonces, después de la segunda instancia, acuérdense que ya vamos 2 instancias, que fue el juez natural, el juez que conoció el asunto, el juez, después la sala que revisó la de segunda instancia, y si la segunda también confirma la sentencia de primera instancia, entonces le queda a usted todavía un último recurso. Se llama juicio de amparo, para que esa sentencia de segunda instancia lo va a volver a analizar para ver si está apegado a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, para ver si no se violaron derechos humanos, y entonces esa sentencia que ya fue emitida 2 veces por el juez natural, por la autoridad de apelación, y ahora va a conocer en tercera instancia un juez federal a través del juicio de amparo. Y esta tercera instancia, que es una tercera sentencia, esa tercera sentencia puede ser la que diga culpable o inocente. Claro, no se dice así, jurídicamente no se dice así. Se dice, ¿se concede el amparo o se niega el amparo? Si se concede el amparo, hay que ver para qué efectos. Si el amparo se concede lisa, así se llama, lisa y llanamente, es decir, si le conceden el amparo absoluto, ¡pum!, porque hubo violaciones en la valoración de las pruebas, en el procedimiento, si hubo violaciones en todo el procedimiento de la causa penal, entonces le conceden a usted el amparo liso y llano, y en ese momento salió en libertad. Entonces, ahí hizo valer la presunción de inocencia. Aunque haya estado detenido 5 años, esos 5 años nunca se le probó que fuera usted responsable. Como coloquialmente se dice, que fuera culpable. Claro, ¿cuántos y tantos casos usted los conoce? Que una persona está privada de su libertad durante 10 años y a los 10 años resulta que le conceden el amparo y entonces le dice, es usted inocente. I'm sorry. Disculpe, por favor, que ya lo mantuvimos 10 años privado de su libertad, que es un infierno, pero finalmente es usted inocente. Váyase. I'm sorry. O al revés. Si en la tercera instancia el juez federal dice se niega el amparo y la protección de la justicia federal, porque todo estuvo bien, porque la sentencia de segunda instancia y la sentencia de primera instancia estuvieron bien, hasta ese momento es cuando se cumple lo que dice el principio de la presunción de inocencia. ¿Qué dijo? Que todo ciudadano mexicano se presume inocente. ¿Hasta cuándo?
hasta que se demuestre lo contrario. Y en la tercera instancia, ante el juez federal, en un juicio de amparo, le dijeron a usted que es culpable. Hasta ese momento se le demuestra lo contrario. Hasta ese momento se acabó la presunción de inocencia, porque en ese momento se le demostró que sí mató a la persona por el que lo acusaron, que sí se robó el celular, que sí se robó la bicicleta, o que sí se robó una gallina, o que sí invadió un terreno, que sí despojó, que sí secuestró, en fin, cualquiera de los delitos de los que se acusaron. Hay delitos del fuero común, que son estatales, y hay delitos del fuero federal. Hay delitos que cometen ciudadanos como usted y como yo, y también hay delitos que los cometen los servidores públicos. Como ya le dije, Rosario Robles, el exgobernador de Veracruz, Duarte, o el que está en este momento detenido allá en España, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Pues ya llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos muchísimo por su atención y nos despedimos como siempre con nuestra porra que dice: ajo, 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 arriba los de abajo. Muchas gracias.